Hola, os doy la bienvenida un día más al canal y si es la primera vez que estás aquí, yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Y bueno, como habéis visto, hoy vamos a hablar de una iniciativa que se hace este mes, que la ha creado Maeva Nieto, que os dejaré su cuenta de Instagram en la cajita de información para que le echéis un ojo y veáis las recomendaciones que ha estado haciendo y demás. Y bueno, es una iniciativa para leer autores no binarios durante el mes de noviembre. Y bueno, como habéis visto, se llama Eneviembre. Me parece una genialidad de nombre. O sea, mis dieces a Maeva, porque de verdad me parece un nombre increíble. Y bueno, yo en este vídeo primero os voy a hablar de 3 cosillas que me gustaría leer este mes, aunque lo más probable es que no pase porque no estoy leyendo nada. Y luego haceros pues unas cuantas recomendaciones que o bien estén escritas por personas no binarias o que tengan representación. No me gusta nada la palabra representación, pero bueno, en este vídeo la voy a decir bastante, ¿vale? Lo siento, porque no sé qué otra palabra utilizar en lugar de representación. Así que bueno, así que os voy a hablar primero de las 3 cosillas que a mí me gustaría leer y que probablemente no lea, pero la intención está ahí y luego pues eso, os voy a hacer unas cuantas recomendaciones. Como os he dicho, os voy a dejar la cuenta de Maeva Nieto abajo y también os voy a dejar una publicación que ha hecho Cronauta, la editorial, de los libros de su editorial que o tienen representación o están escritos por personas no binarias, ¿vale? Entonces, pues os dejaré, si puedo, os dejaré el enlace a la publicación en sí y si no, pues la cuenta de Instagram de Cronauta, que allí tenéis la publicación, porque yo la mayoría de libros que he leído o que se utiliza el género neutro o que tienen personajes no binarios o que están escritos por personas no binarias, al final muchos son de Cronauta, ¿vale? Entonces para no poner todo el vídeo prácticamente de libros de Crono, pues lo que voy a hacer es dejaros la publicación abajo y que cada uno la mire si le apetece. Y bueno, porque tampoco los he leído todos, ¿no? Y allí pues hablan de algunos que yo no he leído y que tengo muchas ganas de leer. Están empezando a taladrar, espero que no se escuche. También otra cosa que quería decir y se me ha pasado porque siempre cuando me pongo a grabar ya me pongo nerviosa y voy muy acelerada. Se va a estar viendo diferente, espero que se vea bien porque ahora estoy grabando por la tarde y está anocheciendo, entonces tengo encendida la luz de la habitación, la luz del techo, aparte del aro de luz. No sé cómo se va a ver la luz, luego yo también sé que llevo unas pintas y una cara de difunta perdida porque sigo encontrándome bastante mal, pero bueno, este es el único momento en el que puedo grabar el vídeo, así que espero que salga bien y sobre todo espero que no se escuchen las obras, porque si la luz y tal es fea, pues bueno, a no ser que sea algo que entorpezca el vídeo, pues es lo que hay, ¿no? Así que bueno, os voy a hablar de lo que me gustaría leer. Lo primero, La guardiana de las polillas, de Kay O'Neill, que es la autora de los cómics de los dragones del té con los que he dado la chapa muchísimo. No sé de qué va, sabéis que no leo sinopsis y menos de cómics, yo ya sé que me encanta Kay O'Neill y eso es lo único que me importa. Es precioso, o sea, por fuera es precioso, pero como siempre, el dibujo, por supuesto, también, porque Kay O'Neill es que es un artista increíble y eso, este me gustaría leerlo, que bueno, realmente no es mío, es de Javi, se lo regalé yo a él, pero aún no lo hemos leído ninguno de los dos. Luego, otro cómic que también es de Javi y también está escrito por alguien no binario, que es Nimona de N.D. Stevenson, que bueno, yo tengo una edición más antigua y está su dead name, pero bueno, ahora mismo se llama N.D. Stevenson y tampoco sé bien de qué va, es fantasía, tiene pinta así como de ser fantasía clásica pero muy modernizado. También sacaron una adaptación, creo que de Netflix, que es una película que también tengo muchas ganas de ver porque también me han dicho que está muy bien y la animación me parece muy chula. Y bueno, pues eso, pues también me gustaría leer Nimona. Yo creo que los cómics podré leerlos. Al menos uno de los dos me gustaría leer. O sea, si veo que se acaba el mes sin haber leído nada de esta iniciativa, pues me leeré uno de los cómics porque me gustaría participar, la verdad. Sabéis que yo no soy mucho de participar en iniciativas, yo creo que solo participo en el Mayo Sci-Fi. Pero bueno, esta iniciativa sí que me parece muy chula y me parece necesaria y por eso como no sé si me va a dar tiempo a leer algo o no, pues por lo menos hacer este vídeo de recomendaciones y participar de alguna manera. Y el otro que me gustaría también leer, que este sí que es de Cronauta, es Aventuras en el Litemverso de Nino Cipri, que en este caso también es un autor no binario y Le Traductore, que es Carla Bataller, también es no binaria. Y luego, además, creo que tiene representación dentro del libro. En este caso, sí que sé un poco de qué va, pero muy poco. Son 2 novelas cortas que se llaman Fina y creo que la otra se llama Defect.
sí. Y tienen que ver como en un sitio que es pues una tienda de muebles que imita pues una tienda de muebles que todos conocemos, ¿no? Em, y que en esa tienda hay como agujeros de gusano que te llevan a otros universos o algo así, y como que habla también como de pues del capitalismo y que es un poco abajo el trabajo. Eso es todo lo que sé, no sé de qué va la historia en sí misma, pero tengo muchísimas ganas. Y bueno, la edición de este libro sí que es espectacular, o sea, estos cuadraditos así, bueno, cuadraditos, hexágonos. O sea, es que el dibujo de quién es esta ilustración, se me ha olvidado su nombre. Y mira que sé quién es, pero se me ha olvidado. Lauriel, me parece increíble, me gusta muchísimo, muchísimo cómo dibuja. Y este también me gustaría leerlo, pero no tiene pinta de que vaya a pasar este mes, pero bueno, en algún momento caerá. Y bueno, ahora sí que vamos a pasar a lo que son las recomendaciones. La primera os voy a dar una mini chapita, ¿vale? Porque es un poco complicado. Y de hecho, justo la primera persona de la que os voy a hablar esta semana, este vídeo se va a subir el jueves, pues creo que el viernes es el 10º aniversario de su fallecimiento. Y os estoy hablando de Leslie Feinberg. Y os digo que os voy a meter una pequeña chapita porque yo cuando leí Stone Batch Blues, que es el libro que os voy a recomendar, eh, el libro, o sea, tiene como unos textos suyos al final y tal, y están escritos en femenino. Y yo mientras leía el libro, porque la protagonista del libro está muy inspirada en Leslie Feinberg, y el libro tiene mucho, o sea, tiene muchas reflexiones y cuestionamientos sobre el género de la protagonista y demás. Y yo lo estaba leyendo y yo busqué información, porque a mí me chocaba muchísimo que Leslie Feinberg fuese una mujer cis, la verdad. Y lo busqué, y cuando buscas información en castellano te pone que sí, que es una mujer y que se siente identificada eh, con los pronombres femeninos. Pero cuando lo buscas en inglés, se identificaba con los pronombres femeninos y neutros, pero no con el they, them, sino con otros pronombres que son she, her, que lo dejaré apuntado por aquí o por aquí en algún sitio porque mi pronunciación, en fin. Y he estado buscando información y creo que en castellano se traduciría igualmente por ella, pero como os digo, en castellano hay muy poca información y lo poco que hay, porque en inglés tampoco hay mucho, yo inglés tampoco entiendo demasiado. Y creo que son unos pronombres que se utilizan para cualquier expresión de género. O sea, para que en lugar de que tú presupongas el género de una persona y le llames como a ti te dé la gana, que se utilice she, her, pues eso, para nombrar a alguien que no sabes cuáles son sus pronombres. Pero yo creo que no hay un pronombre único para esta traducción en castellano y por lo que he leído creo que se utiliza igualmente el ella. Entonces lo digo porque yo cuando me leí Stone Batch Blues, yo hablé de Leslie Feinberg en femenino y de hecho en su momento Ra, que también tiene un canal de YouTube que os recomiendo muchísimo, que es Ven Pronto a Cunningham, os lo recomiendo mucho porque tiene un canal, o sea, de verdad es un canal genial, es una persona que sabe muchísimo de literatura y os recomiendo muchísimo que vayáis a ver sus vídeos. Y Ra me lo comentó en un comentario que he intentado buscar pero no he encontrado, pero me acuerdo, me acuerdo perfectamente de lo que me dijo. Y creo que yo ya le contesté, en plan de, es que yo ya lo había pensado y he buscado información y me ha salido que sus pronombres son femeninos y demás. Pero bueno, entonces, así en resumen, después de la chapa, sus pronombres son femeninos y neutros, pero bueno, yo voy a intentar no utilizar ningún pronombre con Leslie Feinberg y ya está, pero probablemente no pase. Entonces, el libro es Stone Batch Blues, que como os he dicho, la protagonista está muy inspirada en Leslie Feinberg, pero no es autoficción, o sea, no es su vida, simplemente está inspirada. Entonces, la protagonista del libro es de familia judía, de clase trabajadora, nace creo que a finales de los años 40, pero bueno, nace pues eso, alrededor de los 50 en Estados Unidos. Y eso, pues es de familia judía, de clase trabajadora y es una lesbiana butch. También se metió, tanto Leslie como la protagonista, está muy centrado en temas de meterse en sindicatos, con una perspectiva de clase también muy potente. Y el libro, pues básicamente va de seguir a esta protagonista, que lo siento, no me acuerdo de su nombre, pues desde que nace. Sí que es verdad que la infancia y demás pasa en muy poco tiempo, porque lo importante es que la protagonista se tiene que ir muy joven de su casa y conoce pues a su familia encontrada, ¿no? Como diríamos, y, y es un libro que tiene mucha representación, ya he dicho que voy a utilizar mucho esta palabra, lo siento, mucha representación diferentes dentro de lo que es ser lesbiana, ¿no? De lo que es ser una lesbiana butch, una lesbiana femme, de ciertos conflictos y cosas que había dentro de tanto del feminismo como de los grupos de lesbianas
y de ciertas cosas así, de cómo se vivía en Estados Unidos en esa época, no solo siendo lesbiana, sino siendo lesbiana butch, cómo era, por ejemplo, frecuentar pues bares de ambiente en aquella época en Estados Unidos, la cantidad de represión policial que había en esos sitios, lo que le hacían a las mujeres que estaban en esos sitios. También hay muchos personajes que son prostitutas. No sé, está muy bien. Es un libro muy duro, que eso sí que lo quiero decir, muy, 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 muy duro, porque lo que pasa a la protagonista y otros personajes que salen es absolutamente horrible. Pero bueno, sí que no me parece que se recree. De hecho, hay muchas escenas en las que el lector sabe lo que está pasando aunque no te lo esté diciendo, porque no hace falta que te describan según qué cosas para saber qué están pasando, ¿no? Pero se pasa muy mal, se le coge muchísimo cariño a la protagonista, muchísimo, y, y a mí o sea, me enamoré completamente de Leslie Feinberg. De hecho, es un libro que si queréis leer está gratis en digital en la web de la editorial de Levanta Fuego, porque Leslie Feinberg liberó los derechos de toda su obra para que cualquiera los pudiese leer. Entonces, si se traduce, como que no se puede, la gente no se puede lucrar de los libros de Leslie Feinberg, ¿no? Entonces en papel no sé si cuesta 12 o 14 euros, que es lo que cuesta pues el libro como objeto, y no sé si la traducción también o qué, creo que la traducción es sin ánimo de lucro, así por amor al arte. Y luego tienen otro libro también la editorial que es Tracking Dreams, y también tengo muchas ganas de leerlo. Y bueno, pues eso, os recomiendo muchísimo Stone Batch Blues, a mí me encantó y como os digo tengo muchísimas ganas de leer el otro libro de Leslie Feinberg. También es una persona que escribió muchísimos, sé que escribió ensayos que ojalá tradujesen en algún momento. Lo que claro, también es difícil que haya editoriales que se animen porque no se pueden lucrar de la obra de Leslie, ¿no? Entonces, bueno, pero me parece una persona súper admirable que hizo muchísimo activismo de muchísimos tipos, tanto de pues, feminismo, LGTB, de lucha de clases, eso, estuvo muy metida en tema de sindicatos, bueno, metide en tema de sindicatos, se ve que también hizo mucho activismo por el tema de Palestina, bueno, en muchísimas cosas, me parece una persona increíble y eso, ojalá traduzcan más libros suyos. Pero como os digo, este lo podéis leer gratis en digital, está en la web de la editorial y se puede descargar sin problema. El siguiente que quiero recomendar es Una vida rara de Car García, de mi amiga Car, que también os dejaré su cuenta abajo en la cajita de información. Y en este caso es un libro de autoficción que, bueno, pues está escrito por una persona no binaria y por otro lado también tiene representación en la novela. Siento poner los ojos en blanco cada vez que digo representación, pero es que lo digo y me odio a mí misma cuando lo digo, ¿vale? Entonces lo siento, pero no sé cómo decirlo de otra forma. Bueno, puedo decir que tiene personajes no binarios y tal, pero como que ya tengo que tardar muchísimo más en construir una frase que al final quiere decir lo mismo, ¿no? Y bueno, en este caso, como os digo, es autoficción y narra desde que el protagonista tiene creo que 19 años hasta los 24 25 así, no me acuerdo bien. Entonces, pues por en medio está la pandemia, por ejemplo, y bueno, sobre todo va sobre, yo diría que sobre la amistad, sobre, sobre los cuidados, sobre la familia. Es un libro muy cotidiano que va pues eso, sobre la vida del protagonista, que se llama Leptir, y empieza en un momento en el que está teniendo una relación bastante abusiva. Sí que eso me parece un trigger warning bastante importante porque no dura mucho en el libro, es el principio, pero sí que me parece que si has vivido una relación de maltrato es muy probable que te sientas identificada con cómo se cuenta. Yo lo pasé muy mal en esas partes, entonces lo quiero avisar. Y luego en temas de salud mental, de tener ansiedad y depresión y demás, entonces, bueno, es un libro durillo también, pero también es muy bonito y muy luminoso eh, en eso, en la amistad, en la familia, eh, en los cuidados, ¿no? En las conversaciones, el tipo de conversaciones que se tienen, cómo se hablan las cosas de una forma muy bonita y como muy asertiva, incluso cuando hay personajes que pueden hacer las cosas mal o no tan bien como se podrían hacer, la forma que tienen de solucionar las cosas y demás, me gustó muchísimo. Además la edición es muy bonita, ya os la habré puesto por aquí antes, pero la portada es preciosa. Sí que es verdad que la edición tiene bastantes erratas, sí que quiero decirlo porque a mí me sacó un poquito de la lectura,
pero bueno, eso al final pues no es culpa de Car, el libro está muy bien y lo recomiendo mucho, la verdad. Para quien nos guste la autoficción, me parece muy buen libro. Yo que no suelo disfrutar demasiado de la autoficción, me gustó mucho leerlo, también porque al final, bueno, pues yo conozco a Car, ¿no? Entonces es autoficción y quieras que no, pues también me acerca más a ella, ¿no? Leer, ya no solo porque sea algo que ha escrito, sino porque es algo que también tiene mucho de su propia vida y me gustó mucho leerlo y os lo recomiendo un montón y sobre todo a quienes os gusta leer eso sobre la amistad, sobre los cuidados, sobre amistades bonitas, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. El siguiente es un libro de terror, que bueno, recomendé uno de los últimos vídeos, entonces no me voy a detener mucho, pero es el único libro de terror que creo que conozco escrito por alguien no binario, y es Un halcón en el bosque de Carrie Laven, que es una historia de brujas y de horror cósmico que va de dos hermanas gemelas, que empieza que una de ellas tiene una enfermedad terminal y se va a morir, entonces va a utilizar pues lo poco que le queda de vida para sacar a su otra hermana de la cárcel y llevársela. Entonces es un libro que es un poco un road trip, en el que claramente están huyendo de la cárcel cuando coge a su hermana, para ir, no sé si era a su antigua casa o a algún sitio donde pues tienen que hacer algo mágico que en principio no se sabe. Y el libro va alternando entre el presente, o sea, hay un capítulo del presente y un capítulo de cuando ellas eran pequeñas y vas conociendo pues lo que les pasó, cómo han llegado a ser como son, porque son dos chicas que mentalmente no están nada bien, que se nota que no han tenido una buena vida, sobre todo una de ellas, la que está en la cárcel, y, y eso, está muy bien, me parece una historia muy original, me parece que mezcla muy bien la brujería con el horror cósmico y eso, que es una historia muy original, además es la primera novela del autor y no sé si habrá escrito más cosas, pero espero que si las escribe la biblioteca de Carfax nos las traiga porque me parece muy guay. Y si alguien que esté viendo este vídeo sabe de algún otro libro de terror que esté escrito por alguien no binario, que me lo ponga abajo y se lo agradezco muchísimo. Y eso, en este no me detengo mucho porque pues en fin, ya hablé de él hace poco y tampoco hay mucho más que decir porque al final es un libro que va pasando muy lento, ¿no? Si digo algo más de lo que ya he dicho, os voy a destripar el libro, así que hasta aquí. El siguiente del que os voy a hablar es Que las montañas sean mi tumba, de Francesca Tacchi, que es un autori italiani, y el libro está publicado por Crononauta. Y en este caso es un libro de fantasía oscura, no sabría decir, pero bueno, este fantasía va de mitología y está centrado en, bueno, ambientado en la Segunda Guerra Mundial en Italia y los protagonistas son partisanos y pues los villanos son nazis, ¿no? Y utiliza la fantasía para hacer que los nazis tengan como cosas mágicas, ¿no? Y bueno, eso utiliza la mitología y la fantasía para hablar de una parte de la Segunda Guerra Mundial que es más desconocida, porque la verdad que de lo que pasó en Italia no sabemos mucho. Y además la mitología que utiliza es mitología etrusca, no es mitología romana, lo cual me parece una genialidad también. Y la forma en la que está utilizada la mitología me pareció muy original. Y los protagonistas que tienen también son muy diferentes, son dos chicos jovencitos, uno que está como muy harto de todo y está simplemente metido en los partisanos por venganza, por vengarse de los nazis porque se han cargado su pueblo. Luego el otro chico es un chico muy comunista. Y luego hay dos chicas, una chica joven y una mujer mayor, que si no recuerdo mal, la chica joven es cristiana y la mujer mayor creo que es judía, pero, pero bueno, como que es bastante interesante como la ideología y las religiones de cada personaje, las reflexiones y las conversaciones que tienen sobre sus creencias y me gustó muchísimo, me parece muy original. Sí que es verdad que es un libro bastante juvenil, a mí me chocó un poco que fuese tan juvenil, pero no sé, sobre todo para gente que esté en la ESO, que tenga, pues no sé, 14 15 16 años, que le esté empezando a interesar la historia, la política y demás, me parece una buenísima opción. Es un libro muy entretenido, que se bebe, que es muy original y como digo, pues que cuenta una parte de la Segunda Guerra Mundial que no es tan conocida porque al final siempre está centrado pues en Alemania, campos de concentración y demás, y el resto de Europa queda muy ensombrecido, ¿no? Y lo recomiendo muchísimo, es muy muy original y muy divertido. Luego el siguiente que quiero recomendar también es fantasía.
En este caso a mí no me gustó especialmente, pero sí que es un libro que gusta mucho y realmente me gustaría seguir con la saga porque me parece lo suficientemente interesante como para querer leerlos porque son muy cortitos. Y os estoy hablando de la tetralogía del Tensorado de Neon Young, que en este caso también lee autores no binarios y también tiene representación. Y estos están editados por Duerme Vela. Yo me leí el primero, que es Las mareas negras del cielo, si no recuerdo mal, pero bueno, lo dejaré por aquí. Y como digo, no seguí. Yo leí en Kindle Unlimited. Em, y bueno, me gustó, pero pensaba que me iba a gustar más. Porque bueno, yo lo quería leer sobre todo por el tema de. Porque sabía que estaban escritos en neutro, ¿no? Porque debió ser de los primeros libros que se publicaban aquí en España en los que se respetó el que estuviese escrito en neutro y se respetó y en castellano también se utilizó el género neutro y yo lo quería leer sobre todo por eso. Pero ¿qué pasa? Que yo ya cuando leí este libro, yo ya había leído varios libros en los que se utilizaba el género neutro y luego el tipo de fantasía que es a mí no me encanta y eso, pero sí que me parece lo suficientemente interesante como para querer seguir porque cada libro es así, son muy finitos, o sea que al final leerse la tetralogía completa es como leerse un libro gordito y tampoco muy gordito en realidad porque no sé, que serán 500, 600 páginas todos los libros, no lo sé. O bueno, igual 700, 800, lo desconozco. Pero bueno, que son muy finitos y que me llaman la atención porque sé que cada libro como que está escrito en un registro muy diferente y como que te van completando ciertas partes de, pues, de ese mundo, ¿no? Y en este caso tenemos un mundo de fantasía asiático eh, en el que en esa sociedad les niñes crecen sin género hasta que no sé a qué edad era, no sé si era una cierta edad marcada o en cierto momento, eh, eligen el género. Creo que también se podían quedar como en neutro, pero bueno, pues pueden elegir a qué género se sienten, ¿no? Bueno, se sienten, qué género son. Pero claro, en este caso, como es fantasía y lo pueden elegir y tal, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, va de eso y es un mundo en el que hay como una especie de dictadura bastante bestia y, y los protagonistas del primer libro, si no recuerdo mal, eran hijes de la tensora, que es como la dictadora de este mundo, ¿no? Como digo eso, no recuerdo muy bien, porque eso no me gustó especialmente, es un tipo de fantasía que a mí se me hace muy abstracta y no recuerdo demasiado, pero sí que me gustó mucho la parte política y quiero saber más cómo funciona a nivel político esa sociedad y también me parece muy original cómo ha hecho el tema de eso, del género, ¿no? De que sea algo que todas las niñas, bueno, todas las personas pueden escoger cuando llegan a determinada edad y me parece muy guay. Y el siguiente libro del que quiero hablar es Lake Lore de Anna-Marie McLemore. De este autor podría recomendar Cuando la luna era nuestra, pero Cuando la luna era nuestra es mucho más conocido y creo que además también lo mencioné en el último vídeo, así que he elegido Lake Lore, que en este caso también es una historia más juvenil, pero aparte de que está escrito por una persona no binaria, en este caso los dos protagonistas son no binarios. Y además, une es disléxica y le otro es TDAH. Y es un libro muy guay, este es realismo mágico, no es fantasía, porque dejando aquí la portada como que es así muy fantasiosa, pero no es fantasía, es realismo mágico, pero sí que es un realismo mágico como muy inmersivo, como que está todo el rato ahí ese realismo mágico y te está sumergiendo completamente, ¿no? Y muy colorido, muy, no sé, muy visual, o sea, estás leyendo y estás viendo colores en tu cabeza mientras lees. Y es una historia en la que se habla mucho del no binarismo de género, porque como digo, los dos protas son no binarios, pero tiene una expresión de género muy distinta y es algo que se comenta durante el libro, ¿no? Que comentan pues, su expresión de género, tienen conversaciones sobre eso y aparte creo que me parece que es un libro con el que se puede entender muy bien cuando no tenemos muy claro aún lo que es ser no binaria y demás, creo que es un libro con el que se puede entender muy fácilmente y que también muestra muy bien lo que puede ser tener dislexia o tener TDAH, porque el autor pues, tiene las dos cosas, ¿no? Y bueno, en fin. Y me parece que lo muestra muy bien y que es un libro, porque como digo, es para adolescentes, que puede ayudar mucho a visibilizar esto y a que gente que ni es no binaria ni es neurodivergente pueda entender lo que puede ser esto, ¿no?
Por supuesto, cada persona no binaria es un mundo y cada persona con TDAH también, pero si nunca has tenido relación con nadie así, pues sí que me parece una muy buena puerta de entrada para empezar a conocer esto. Y es un libro precioso, tanto por la temática como por cómo está escrito y sobre todo lo que os decía, es que tiene un realismo mágico tan colorido, tan bonito, que es que o sea, lo estás leyendo y lo estás viendo en tu cabeza. Me encantó, me gustó muchísimo. No sabría decir si me gustó más este o Cuando la luna era nuestra, porque claro, yo leí primero este, porque a mucha gente este se le había quedado más flojito porque ya habían leído primero el otro. Pero es que a mí este me gustó muchísimo también porque, no sé, creo que no me esperaba que me gustase tantísimo. También fue de los primeros libros así que leí, que estaban escritos en neutro y que además en ese caso está escrito en neutro todo el rato porque los dos protas lo son, y me gustó muchísimo, muchísimo y lo recomiendo un montón. Y me da pena que tantísima gente haya leído Cuando la luna era nuestra y que no hayan leído Lake Lore, porque para mí también es precioso. Pero como digo, sí que es verdad que es más juvenil, entonces si lo vais a leer, pues tenedlo en cuenta. Y el último libro que voy a recomendar, porque las otras dos cosas que voy a recomendar son cómics, es Monje y Robot de Becky Chambers, que en este caso es el único que he elegido, que en este caso está escrito por una mujer, pero tiene representación. Podría haber metido muchos más libros, como os he dicho al principio, de Crono podría haber metido muchos, pero prefiero dejaros la publicación que hicieron ellas en la editorial, porque al final han elegido muchos libros que yo tampoco he leído. Y he elegido Monje y Robot porque le protagonista, Dex, pues es no binario, es un monje, y la otra protagonista es un robot que no es no binario porque directamente no tiene ningún género, porque es un robot y un robot no es como una persona, por lo tanto ni es un hombre, ni es una mujer, ni es no binario, simplemente es un robot. Pero es un mundo en el que, o sea, hay muchos personajes no binarios, ¿no? Sí que es verdad que son libros, porque bueno, son dos novelas cortas, Salmo por quienes se construyeron en la naturaleza y Plegaria por la timidez de los árboles. Perdón, es que tengo que pensarlo mucho porque como veis son nombres un poco extraños. Y eso, son dos novelitas cortas que están muy centradas pues en los dos protagonistas, ¿no? Muy centradas en los dos protagonistas. Entonces hay más personajes de fondo que se van encontrando y que están por ahí que realmente no pintan demasiado porque son historias muy lentas, muy de reflexión y que están muy centradas en Dex y en Onfalina. Pero bueno, sí que aparecen muchos otros personajes por ahí que también son no binarios. Y bueno, en general es un libro que me parece que tiene muchísima diversidad de cualquier tipo y es muy bonito. El año pasado di mucho la chapa con este libro y me he relajado un poco para no ser tan pesada, pero es que me encanta, me parece una utopía maravillosa que cuenta una historia preciosa, que pone la importancia en que no tenemos que estar produciendo todo el rato, que también somos válides simplemente no haciendo nada, o si nos apetece quedarnos sentadas mirando al cielo o sin pensar, simplemente sentarnos en el sofá y dejar que pase el rato, que no hace falta estar produciendo todo el rato, em, y, y valorar pues las pequeñas cosas, ¿no? Sé que diciéndolo así suena muy Mr. Wonderful, pero no es así para nada. Yo creo que si veis mis vídeos y me conocéis un mínimo sabéis que esas cosas a mí no me gustan. Sí que conozco a gente que le ha parecido eso, Monkey Robot, pero para mí no es así en absoluto. También yo lo leí en un momento en el que me hacía mucha falta leer algo así y lo recomiendo muchísimo. Son dos novelitas preciosas y si no las habéis leído aún, por favor, leedlas. Y ahora voy a pasar, como os he dicho, a dos cómics. Bueno, un cómic y luego unos cuantos porque son un poco como una serie de cómics. El primero que os voy a decir es Género Queer de Maya Kobabe, que en este caso el autor también es no binario. Y iba a decir, es autoficción. No, no es autoficción, es no ficción. Habla de su propia experiencia descubriendo ser una persona no binaria. Y bueno, pues nos cuenta desde que Maya Kobabe es pequeña hasta que va creciendo y creo que llega como hasta la universidad. Y también habla de asexualidad, porque Maya Kobabe también es asexual. Sí que es verdad que el tema de la sexualidad es algo muy anecdótico en el cómic, no se centra mucho en eso, se centra mucho más en, pues, en el autodescubrimiento, ¿no? En cómo va creciendo y no entender qué le pasa, no entender que no se siente identificada con las cosas de mujer, pero de hombre tampoco.
como cuando llega la adolescencia y el cuerpo va cambiando, eso le supone unos problemas muy graves porque no reconoce su cuerpo como suyo, pues lo que es tener la menstruación también cuando es algo que tú sientes completamente ajeno a tu cuerpo y, y me gustó mucho. Sí que es verdad que a mí el dibujo de género queer no me gustó especialmente, pero me parece un cómic muy interesante. Yo fue, creo, lo primero que leí que iba sobre el tema de ser no binario y me ayudó mucho a entenderlo, porque no me acababa de quedar claro y me gustó mucho, me parece que está hecho de una forma que es muy fácil de entender, porque eso vas viendo cómo Maya Kobabe va creciendo y vas aprendiendo con ella, pues eso, cómo se va sintiendo, cómo va descubriendo según qué términos, conociendo a gente y, y me parece un cómic que está muy muy bien. Si no recuerdo mal creo que era de Astronave, pero bueno, lo habré dejado aquí como todo lo demás. Y por último, como no, voy a recomendar Los Dragones del Té. Que bueno, ya he metido el cómic de La Guardiana de las Polillas, pero como todavía no lo he leído, pues meto los de Los Dragones del Té porque son preciosos y son mis cómics favoritos. Y bueno, pues que O'Neill es no binaria y aparte también tienen representación no binaria, creo que en el tercer volumen, pero en castellano lo tradujeron en femenino. El personaje que es no binario es Rin, que es Le Sobrine, creo, de Eric, que es uno de los personajes principales. Y bueno, pues eso, en castellano que eligieron que fuese una mujer, porque como es una persona que tiene una expresión de género más femenina, diríamos entre comillas, y bueno, pues tiene una relación con un hombre, pues bueno, pues decidieron que fuese una mujer y ya está, pero no, es una persona no binaria. Entonces, pues los cómics de los dragones del té, no voy a decir, o sea, bueno, sí que voy a decir de qué van, pero bueno, no hace falta. Van de una niña preadolescente que se llama Greta, que se encuentra un dragoncito de té en su casa y se lo devuelve a su dueño. Y su dueño le dice si quiere aprender el arte de, pues eso, de los dragones del té, porque estos dragoncitos les salen florecitas y hierbas en su cuerpo, cada uno de un tipo de té diferente. Por ejemplo, creo que los que más salen son manzanilla, roibos, no me acuerdo de los demás, pero bueno, como que cada dragón tiene un tipo de té en sus hojas y estas hojas tienen propiedades mágicas, ¿vale? Y son cómics preciosos que también tienen una diversidad increíble de cualquier tipo, que el dibujo es increíble, es lo más bonito que yo he leído en mi vida. Mm, y plantean temas como muy importantes, pero de una forma muy sencilla, porque al final son cómics infantiles, juveniles, pero que le pueden gustar a cualquiera, tenga la edad que tenga. Em, porque, por ejemplo, el segundo habla mucho del duelo, de diferentes tipos de duelo, no solo el duelo de que se te muera una persona, sino muchos tipos de duelo. Y me parece que lo hace maravillosamente bien, eh, y que puede ser muy buena forma de que niñes entiendan lo que es pasar por un duelo. Y sobre todo eso, también enfocándolo en cosas que no son la muerte en sí, sino el duelo por alguien que eras antes y ya no eres, una separación que no tiene que requerir en sí misma la muerte, ¿no? Simplemente el separarte de una persona. Y, y son cómics absolutamente preciosos. Y, ay, es que estoy hablando de esto, es como que me dan ganas de cerrar este vídeo y ponerme a leer el cómic de La Guardiana de las Polillas, porque es que estoy obsesionada con Kei O'Neill, me gusta muchísimo. Y bueno, voy a parar con los dragones del té porque os he hablado de estos cómics muchas, muchas veces. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones. Siento no haberme liado con los pronombres de ningún autor en ningún momento. Si me he equivocado, lo pondré por aquí en algún momento, lo siento. Pero antes de ponerme a grabar estaba muy nerviosa por el tema de Leslie Feinberg, porque no sabía bien si lo iba a poder explicar bien, porque ni siquiera sé pronunciar los pronombres que ella utilizaba en inglés. Entonces, bueno, me he puesto muy nerviosa por ese tema. Luego, yo nunca suelo grabar a estas horas, me tengo que ir ahora a hacer unas cosas, no me encuentro bien. Estoy muy acelerada porque he llegado de trabajar poco antes de ponerme a grabar este vídeo. Entonces, bueno, mi vida está siendo muy caótica estos últimos meses desde que he empezado a trabajar. Luego también este fin de ha sido aquí en Barcelona el Festival Curanda 2 y no he descansado nada y sigo como muy nerviosa y muy activa porque me lo he pasado muy bien, he estado con amigas, he conocido a otras personas maravillosas
Y bueno, eso, estoy como tensa, nerviosa, me encuentro mal porque tengo un resfriado tremendo, en fin, el caos que soy siempre, pero un poquito más. Y bueno, lo voy a dejar por aquí antes de seguir desvariando porque, en fin, em, recomendadme algún libro escrito por alguna persona no binaria. Bueno, algún libro que creáis que me pueda gustar, no me recomendéis algo simplemente porque lo haya escrito alguien no binario, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que os he dicho, ¿no? Si conocéis libros de terror, recomendádmelos, por favor. O, o por ejemplo, como he dicho que Cronauta tiene muchos libros así, yo no los he leído todos, o sea que no sé cuál es vuestro libro de Cronauta que tenga o representación no binario, que utilice el género neutro y demás, que sea vuestro favorito. El mío es Monje y Robot, ya lo sabéis. Y bueno, espero que os haya gustado, que os animéis a participar en esta iniciativa, ya sea pues leyendo algo si os da tiempo o pues como yo haciendo recomendaciones porque a lo mejor no tenéis mucho tiempo de leer. Espero que estéis todos muy bien. Si estáis en alguna zona que haya sido afectada por la Dana, ya sea Valencia o alguna de las otras zonas así, os mando un abrazo enorme y espero que estéis bien lo mejor posible, porque bien no creo que estéis, pero bueno, muchísimo ánimo y espero que si estáis viendo esto y vivís en alguna de estas zonas no le haya pasado nada a vuestra familia ni nada. Y bueno, si me veis desde Latinoamérica, también sé que por allí también está habiendo desastres climáticos y demás. Así que espero que, pues eso, que seáis de donde seáis, que no estéis pasando por nada de esto. Y os mando un abrazo enorme y nos vemos en siguientes vídeos. Un besazo.